vivo, no es un Dios de muerto, amén. Es un Dios de vivo. Y todos los días quiere hacer algo diferente para cada uno de nosotros, para que nosotros seamos atraídos a su presencia, a buscar lo sobrenatural de Él, amén. Y bueno, en esta mañana quiero hablarles de esta palabra, ¿verdad? Esta palabra que el Señor ha colocado en esta mañana. Yo sé que va a traer mucha revelación a tu espíritu, amén. Y te va a llevar a niveles espirituales grandes en el nombre de Jesús. Yo le voy a pedir aquí que me ayuden los muchachos en la pantalla. Efesios 2, del 1 al 3. Dice acá: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Yo le voy a pedir allí que incline su cabeza, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que esta palabra sale ungida de mis labios, Señor. Declaro que esta palabra tú traes una revelación nueva, una revelación fresca de tu trono, Señor, en el nombre de Jesús, que va a traer esos cambios que cada uno de nosotros necesitamos para poder alcanzar ese favor, para poder alcanzar esa nueva meta, para poder alcanzar eso que estamos anhelando. En el nombre de Jesús entronamos, Señor, tu reino en este lugar, tu Espíritu Santo fluyendo. Señor, yo declaro que en este momento comenzamos a operar, Señor, bajo la unción apostólica y profética que tú has destinado para esta casa y que está sobre nuestros padres espirituales, Señor. Declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que cosas sobrenaturales comienzan a suceder en estos minutos, Padre. En el nombre de Jesús, declaro que el corazón, que la mente, que tus oídos son abiertos a esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte al Rey. El temor de Dios, un principio del reino. Diga reino. Y realmente el temor de Dios tiene que estar, si usted es un verdadero hijo del rey, usted tiene que tener esto bien arraigado en su espíritu, porque el temor a Dios es la tarjeta de presentación de cada hijo del rey. Amén. El temor a Dios es lo que te va a impulsar cada día a caminar una vida victoriosa, a caminar una vida en santidad. El temor a Dios es lo que realmente tú le demuestras a Él, al Padre Celestial. Tú lo demuestras que realmente tú lo amas. Y es una actitud que nace en el corazón. Amén. Y déjeme decirle algo, que el temor a Dios es un principio. Y un principio es el origen, es la procedencia de donde viene la sabiduría. Realmente la palabra de Dios dice en Proverbios 1:7, ¿verdad?, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. A veces creemos que los muchos estudios o la mucha educación, eso te va a ayudar a tener sabiduría. Y realmente eso es una educación humana lo que tú recibes. Pero si tú quieres moverte en el mundo espiritual, si tú quieres ver el reino de Dios actuar al favor de ti, tú tienes que comenzar a tener temor de Dios. Nosotros, cuando comenzamos a conocerlo a Él, ¿verdad?, el Espíritu de Dios comienza a hacer cambios dentro de ti. ¿A cuánto le ha hecho cambios? Amén. Cada vez que Él hace un cambio y lo obedecemos, diga obedecer, es porque Él quiere quitar esa vieja naturaleza de tu vida y colocar la naturaleza de Él. Quizás de repente en otros tiempos, como dice la palabra, ¿verdad?, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No sabíamos que era pecado porque la mente estaba cauterizada y todo nos parecía bueno. Y a lo malo nosotros lo llamábamos bueno. Y lo que realmente era bueno, ¿verdad?, que es buscar a Cristo, que es amar a Dios, que es el temor de Dios, lo llamamos malo. Pero
¿sabe algo? Que en este tiempo, si usted quiere caminar con ese temor de Dios, tenemos que aprender a dejarnos gobernar. Y diga gobierno. La palabra gobierno significa la autoridad que dirige, controla y administra. Y allí es donde está el problema. Y de repente de aquí a un rato se van a acabar los amenes, pero después van a volver. Y ya te verá por qué. Porque a veces no nos gusta que nos gobiernen. Amén. Y recuerde que Dios, Él es el dueño, Él tiene un reino. Amén. Y como Él tiene un reino, Él gobierna. Diga, Dios gobierna. Tenemos que dejarnos gobernar. Porque si nosotros no dejamos que Él gobierne nuestra vida, así como esas personas que pasaron aquí al frente, ¿verdad? Que aceptaron a Cristo como su amo, como su Señor y Salvador, eso quiere decir algo, que ya tú no te mandas solo. Amén. Me acuerdo mucho esa palabra, no sé a cuánto, sus padres se lo decían, que yo me acuerdo que me decía, hijo, ve que tú no te mandas solo. Y realmente es así. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, ya tú no decides por ti. Amén. Tú tienes que dejar que el Rey de Reyes decida por ti. Amén. Quizás hay cosas que tú tienes que cambiar y dejar que no te van a gustar. Pero cuando tú lo dejas, tú comienzas a demostrarle a Dios que lo amas. Amén. Cuando quizás de repente te gustaba la bebida y eso era algo que quizás alegraba tu corazón, pero ya descubriste que el único que alegra tu corazón es el Señor a través de su Espíritu Santo. Y tú lo dejaste y dejaste ese mal camino por amor a Él. Porque Él siempre está viendo tu corazón. Él no mira lo que está por fuera, Dios mira tu corazón. Amén. Y el problema, y el gran problema está allí, cuando no nos dejamos gobernar. Y de repente decimos que somos cristianos, venimos a la iglesia y ya Dios hizo lo que Él nos lavó con su sangre, amén, y cumplió esta palabra de Efesios. Él nos sacó de ahí del hueco cenagoso, del pecado, ¿verdad? Nos abrió los ojos, pero no nos gusta que nos gobierne. Y entonces si no nos gusta que nos gobierne, ¿ya? Entonces pasa lo siguiente. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, o sea que seguimos en la misma condición, ¿verdad? Pero yo declaro que eso no pasa aquí, que eso es en otra parte o en otro planeta, porque no podemos decir como decíamos antes, ¿no? Que era después del puente, porque la mentora Elinel el viernes dijo que nos estamos entendiendo. Entonces eso pasa por allá en otra parte, lejos de aquí, en el nombre de Jesús. Cuando nosotros no nos dejamos gobernar, ¿verdad? Se vive según la corriente del mundo, lo que el mundo te dice que hagas. Por lo menos hoy comienza una celebración que yo respeto si usted la practica, pero déjeme decirle que no es de Dios. Hoy según el mundo se celebra algo que se llama el Día de los Muertos y comienza una celebración que se llama Halloween. No sé cuántos han escuchado eso, pero déjeme decirle que el Dios de nosotros es un Dios de vida. Amén. Déjeme decirle que la palabra de Dios dice que Dios te llamó a su luz. Dios dice que tú eres luz. Y lo que se maneja en ese Halloween o ese Día de los Muertos es oscuridad, es muerte, son caras feas. Amén. Diga conmigo, Señor, gracias, porque tú me has dado vida cuando estaba muerto. Así que no participe en esa corriente del mundo. Lucas 23:7 dice que el que no es conmigo es contra mí. Amén. Y es por eso que quizás usted ha visto en mi WhatsApp que yo no quiero nada con eso. Porque Dios te llamó, Dios pagó un precio grande, envió a su único hijo que tenía a morir en una cruz, a derramar una sangre que tiene un alto precio, para que nosotros vayamos a violentarla de esa manera. ¿Sí me está entendiendo lo que estamos hablando? Cuando tú comienzas a hacer lo contrario a lo que Dios te está demandando, quizás de repente ya estás discipulándote o ya tienes tiempo y comienzas a mirar a otras muchachas como no tienes que mirar, ella siendo casado o estando soltero, ya estamos metiéndonos en problemas graves. Diga, problemas graves. Porque el temor de Dios tiene que estar en tu corazón. Porque si ya tú eres un hombre casado, ya Dios te dio tu pareja idónea. Una mujer que fue hecha a tu estatura, a tu medida. Una mujer preciosa. Amén. ¿Cuántos me van siguiendo lo que estamos hablando? Yo pensé que se iban a acabar los amén, pero es un pueblo que ama al Rey, amén, que ama a nuestro Señor.
dejamos gobernar, ¿verdad? Se opera en la vida diaria por un espíritu de desobediencia. Aunque se quiere obedecer, no se puede. De repente el Señor te dice, mira, haz esto, haz lo otro, y es lo menos que hace. Yo le voy a dar un consejo. El día que usted quiera un consejo de parte de Dios, órale al Padre Celestial y busca a sus padres espirituales. Amén. Usted tiene padres espirituales que tienen una responsabilidad delante de Dios por usted. Amén. Y cuando usted lo busque y pida un consejo a esos padres espirituales, obedezca. Amén. Porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Eso lo dice la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros no nos dejamos gobernar por Dios ni por nuestras autoridades espirituales, ¿verdad? Se vive obedeciendo los deseos de la carne y de los pensamientos. Y entonces comienzas a vivir una vida en la carne, comienzas a vivir una vida basada en emociones y en sentir. Y déjame decirte algo, que si nosotros comenzamos a vivir una vida en fe, por sentir, por ver y por pensar, estamos raspados. Porque la palabra de Dios dice que el justo por fe vivirá. El justo por fe vivirá. El justo por fe vivirá. Entonces tienes que comenzar a caminar en un reino que es invisible, pero que tiene todo el poder. ¿Sí me está entendiendo lo que estamos hablando? Todos los días el enemigo quiere poner pensamientos de desánimo, pensamientos que tú no lo puedes alcanzar, pensamientos o malos deseos en tu corazón. Tienes que estar muy pendiente, amén. Porque lo único que tiene que prevalecer en tu mente y en tu espíritu es la palabra de Dios. ¿A cuántos de los que están acá me dicen, hermano, en mi mente está la palabra de Dios? Yo no acepto otro pensamiento que es su palabra. Un hijo del rey tiene que hablar de esta manera. Mire, si usted deja que los pensamientos lo gobiernen, usted no va a poder avanzar en el reino. Usted no va a poder tener ese temor a Dios. Si me está entendiendo lo que estamos hablando. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra está penetrando tu mente, está penetrando lo más profundo de tu ser. Yo declaro que hay mentes que son transformadas. Todo derribando ahora todo esquema, todo patrón de pensamiento, y declaro un vino nuevo, un hombre nuevo dentro de ti. Y todos dicen amén. Aleluya. Cuando nosotros no nos dejamos gobernar del Padre Celestial, al final Dios desata su ira sobre los hijos de desobediencia. Amén. Y esta palabra está declarada para aquellas personas que están fuera del reino. Pero a veces no entiendo por qué sucede o por qué Dios llama desobediente a un hijo que está en el reino. Porque se supone que si tú estás en el reino, tú estás practicando el temor a Dios. Amén. Sabe que en este tiempo Dios está probando y está mirando tu corazón. Porque en el tiempo de necesidad o donde está la carencia, el enemigo quiere tomar ventaja y vas a ser probado. Por eso Dios te está enviando esta palabra. ¿Cómo vas a ser probado? De repente no te alcanzaron las finanzas y llega alguien por ahí, pero vamos a hacer un viajecito corto ahí a la raya, llevamos un combustible y nos ganamos como 100 veces más lo que tú te puedes ganar en el día. Tú, wow, Señor, me enviaste la bendición a mi vida como yo la quiero. Siéntete viendo. Y así pueden pasar muchas cosas, ¿no? Tomamos este material que está aquí, le ponemos otro precio y lo llevamos para allá. ¡Aló! El Señor está mirando tu corazón. No permitas que el enemigo te saque de la jugada o te saque del camino donde Dios te está trayendo. ¿Sí me está entendiendo? Las amas de casa que todavía ven novelas. Aleluya. Aleluya. Eso no es aquí. Eso no pasa. Eso es otra parte. Eso es otra parte. Tienes que ver cosas, pueblo, que te edifiquen, que te ayuden a crecer en fe. Amén. Porque, mire, ¿sabe qué significa el temor a Dios? Y le voy a decir, mire, dice que el temor de Dios es una actitud de reverencia y respeto hacia el mismo Dios. ¿Sabe algo que Dios todos los días te dice, mío, ¿dónde está mi respeto?
Porque todos los días pedimos cosas, ¿verdad? Nos gusta llegar a la presencia de Dios y eso es bueno. Pero el Señor está diciendo, ajá, ¿dónde está mi respeto? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está? Quieres muchas cosas, anhelas muchas cosas y yo te las voy a entregar, pero ¿qué me estás dando? Yo me imagino que todo padre le cruza por la mente esto, ¿no? Porque tus hijos llegan y te piden papi esto y papi aquello. Y tú le dices, ajá, ¿dónde está el comportamiento? ¿Dónde está? ¿Dónde está el temor de Dios? Sí, se acabaron los amines. Pero eso no es aquí. Aquí hay un pueblo que se sujeta, amén. Aquí hay un pueblo que tiene temor a Dios. Mire, dice acá, ¿no? Y me impacta mucho esto, que cuando nosotros caminamos en el temor a Dios, sentimos un deseo permanente de agradar a Dios en todo lo que hacemos y no queremos ofender su santidad. El temor de Dios, cuando tú lo practicas y está arraigado en tu corazón, es para que tú en todo momento vas a hacer la voluntad del Rey, te va a empujar a hacer la voluntad del Rey, pero te va a ayudar a cada día a enamorarte del Señor. Cada día vas a decirle a Dios, yo quiero hoy vivir una vida y quiero agradar en todo lo que tú me coloques, lo que tú me envíes a hacer, yo lo voy a llevar a cabo, porque de esa manera yo te voy a agradar. El temor de Dios está allí presente dentro de ti, para que tú tengas como una señal de que ¿cómo le vas a fallar? Es algo que viene dentro de ti. Y cuando viene la tentación, cuando viene el enemigo a tirarte en una trampa, tú puedas tener fuerza dentro de ti para decirle al pecado, tú no vas conmigo. No te vistas que no vas. Porque yo fui lavado con precio de sangre. Porque yo respeto a mi Padre Celestial. Así tienes que hablarle tú al pecado. Ya no coquetees más con el pecado, pueblo. Ya no consientas cosas que no debes hacer. De repente le voy a dar un ejemplo. Dios te sacó del cigarrillo, tenías ese vicio. Y sí, gloria a Dios, Señor me restauró, pero de repente estás en tu cama y estás pensando, wow, ese cigarro, comienzas a alimentar eso. Y de repente, ay, fumé. Pero es porque estabas abriendo puertas al enemigo y Dios te dice, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi respeto? Ya yo te di un espíritu diferente. Ya no te la ves. Aleluya. Aleluya. Yo no puedo decir que respeto a Dios cuando mis actitudes demuestran todo lo contrario. Doctor, pero es que yo necesito que usted me dé un consejo porque quiero que mejore la situación allá. Bueno, papá, algo así, así, asado y así vas a ver la gloria de Dios. No, pero a mí me parece que el mentor está equivocado. No, yo voy a hacer lo que Dios me habló y lo voy a hacer así. Aleluya. ¿Dónde está el respeto a Dios? ¿Sí me está entendiendo? Tienes que tener temor a Dios de no fallarle con tus pensamientos, con las finanzas, trayendo los diezmos, trayendo las ofrendas, con nuestra boca que hablas a diario, que estás diciendo, estás predicando la palabra de Dios, estás decretando el reino a favor de ti, o todavía estás diciendo malas palabras. Aleluya. Aleluya. Se acabaron los amén. No. Así me gusta predicar. Pero ya va a ver que ahorita van a volver esos amén. Ya se va a dar cuenta porque. Aleluya. Con lo que escuchas, a veces, mire, hay conversaciones donde usted no debe estar. A veces estoy en grupos y se están conversando cosas que usted no debe estar allí porque se contamina de lo que están hablando allí. Y está entrando a tu cuerpo eso, que no debe, te mata la fe, te roba el temor a Dios. ¿Sabe algo? Y usted, muchos lo saben, y quizás muchos de los que tienen tiempo aquí en el Señor también lo saben. Adán y Eva le fallaron a Dios a través de una conversación. Tiene que tener cuidado con quién conversa. Amén. Pero yo sé que el pueblo de santidad de Dios conversa con Papá Dios.
conversa con hombres ungidos, conversa con sus líderes, conversa con sus padres espirituales. Amén. Aleluya. Mire, aquí hay un héroe de la fe que da un ejemplo claro del temor a Dios. Me impactó mi corazón y se lo voy a compartir. Y eso está en Génesis 22:12. Vamos a buscarlo ahí, muchachos. Génesis 22:12. Mire, dice así de esta manera. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Eso le sucedió a Abraham. Amén. ¿Qué hizo Dios? Probó su corazón para ver si había respeto, para ver dónde Él había puesto su corazón, si en lo material, si en el mundo o en Él. Y como Dios probó su corazón y vio que Abraham tenía un corazón que amaba a Dios porque lo temía. Porque cuando tú amas a alguien y esa persona te pide algo, tú se lo entregas sin pensarlo. Amén. Y así hizo nuestro Padre Celestial. Así hizo nuestro amado Jesús. El Padre le pidió algo y Él se entregó, a pesar de que venía algo terrible para su vida, que era una muerte de cruz. Él se entregó. Él entregó su corazón. Dios te dice en esta noche, o en esta mañana, perdón, pueblo, no entregues tu corazón a las cosas del mundo. Amén. No entregues tu corazón a ese pecado, a eso que a Dios no le agrada. Dios quiere que tú le entregues el corazón a Él. Que no haya reservas. Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario completo. Él no se entregó por parte, Él se entregó por amor a Dios, por temor a Él, y se entregó completo. Pero a veces nos entregamos de corazón y hay áreas en nuestra vida que todavía no han entrado en el reino. Necesitas que Dios te gobierne todo. Amén. Diga: gobierno. Dios me gobierna. Aleluya. Abraham ofrendó a su hijo porque temía y respetaba a Dios. También le amaba y quería cumplir su voluntad. Tú temes a Dios, ¿por qué? Porque tú quieres hacer la voluntad de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo, un hijo de santidad de Dios, de la casa santidad de Dios, se levanta a la mañana y que está haciendo la voluntad del Padre. Está predicándole a las personas, está firmando, está discipulando, está trabajando en la célula. Estás haciendo la voluntad de Dios y lo estás agradando a Él. Amén. El temor es un terror santo que se desata en nuestras vidas para que hagamos lo correcto, lo que agrada a Dios y no al mundo. El temor de Dios te empuja a caminar en santidad. A veces, pero ¿cómo yo puedo caminar en santidad? Comienza a tener temor a Dios. Comienza a respetarlo. Comienza a decirle: papá, ¿cómo yo te puedo brindar el respeto que te mereces? Usted comienza a hacer eso y ya va a ver cómo Dios va a comenzar a hacer esos cambios. Amén. Ya va a comenzar a ver que Dios le va a mostrar cosas. Mira, pero no digas esta palabra. No veas, hay personas que ven programas televisivos después de las 12 de la noche, cuando sabemos que a esas horas pasan cosas que no son de Dios. ¿Por qué lo estás haciendo? Se acabaron los amenes. No lo hagas. Jesús murió, entregó su corazón completo. Dios te está llamando, pueblo, a cosas grandes. Y como Dios te está llamando a cosas grandes y a bendiciones sobrenaturales, tienes que entregar tu corazón completo. Amén. Yo me recuerdo que un tiempo atrás no tenía esta revelación y bueno, a mí me pasaba que parecía un ventilador, mirando para todas partes. Pasaba por aquí y miraba, y de repente miraba a mi esposa y ella: pero bueno, ¿qué te pasa? Si eso es normal. Mi papá me enseñó así, yo soy así, yo tengo que ser así. Pero después papá Dios me dijo: ¿dónde está mi respeto? Me jalaron el cordón. Diga: me jalaron el cordón. Pero eso no pasa aquí, amén. Eso no es en otra parte, eso es en otro lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Mire,
temor de Dios debe motivarnos a llevar una vida santa. Mateo 3:17, mire lo que dice Mateo 3:17. Dice así: y hubo una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo aleluya. Y mire, vamos a ir rápidamente a Salmos 149:11. ¿Qué dice allí? Dice, vamos a leerlo todo. Se complace Jehová. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Vamos a ponerlo otra vez. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿En quién se va a complacer? Una persona que, si tú te complaces en alguien, estás complacido con esa persona, ¿qué vas a hacer? Tú le entregas el corazón, tú lo bendices, tú quieres estar todo el tiempo, tienes toda la atención porque estás complacido en esa persona. Porque la santidad de Dios, Dios quiere complacerse contigo todo el tiempo. Aleluya, aleluya. Cuando tú ves, los ojos de Dios están puestos sobre ti, porque estás caminando en temor a Dios, porque estás llevando su santidad, porque estás respetando la persona del Espíritu Santo de Dios. El Señor va a decir: me complazco con mi hijo, así me gusta que camine. Y por eso, como estás caminando ahora, mira dónde te voy a colocar. Y comienza Dios a abrirte puertas, y comienza Dios a abrirte camino, y comienza las tinieblas a desaparecer de tu vida. Aleluya, aleluya. Mire, me impacta la manera de Abraham, la forma de temer a Dios. Y yo declaro que así como le sucedió a Abraham, así te va a pasar a ti, pueblo de santidad de Dios. Si tú tomas el temor de Dios, a partir de hoy tomas esta palabra, no la tomes livianamente, tómala creyendo. Es más, ve haciendo planes cuáles son los cambios que tienes que hacer. Porque cuando tú comienzas a hacer esos planes que tienes que cambiar dentro de ti, Dios dice: ahora yo voy a hacer mis planes en Él. Ahora es que viene esa cosecha, esa temporada que Él me está anhelando, que Él está pidiendo. Ahora es que yo lo voy a introducir en mis planes. Yo no sé para quién es esta palabra. Yo no sé para quién es esta palabra, pero yo estoy saltando, yo estoy pidiendo. Diciendo: gracias, Señor, porque estoy dentro de tus planes. Aleluya. Vamos a Génesis 20, del 13 al 18. Cuando Dios le pide a Abraham su hijo, tanto que le costó tenerlo, amén, le costó mucho tenerlo, y Dios le quiso hacer una pruebita a ver si el temor a él estaba firme dentro de Abraham. Y Abraham lo hizo. Abraham no escatimó nada. Dijo: Señor, ¿cómo me lo diste? Bueno, algo tiene que pasar. Me lo vas a dar otra vez, o algo mejor me vas a dar. Amén. Porque él estaba creyendo a Dios. Y fíjense lo que sucedió en el versículo 13. Dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Mire, lo primero que va a venir cuando tú practicas el temor a Dios es la provisión. Diga: la provisión. El temor a Dios trae la provisión a mi vida. Y dice acá: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Ahora yo le voy a invitar que usted lea conmigo los siguientes versículos.